Buenos días, mi nombre es Paola Sáenz, hago parte del equipo de Reading Assessments. Les doy la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar sobre entender y navegar en las situaciones para guiar la efectividad en la promoción. Vamos a iniciar. Muy bien. Hay que hacerse dos preguntas básicas que iremos desarrollando a lo largo de este y nos permiten ubicarnos muy bien en qué sucede cuando nuestra situación laboral cambia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra situación empieza a tener nuevas expectativas, nuevos retos, y hay que entender la realidad a partir de nuestras nuevas situaciones, de las expectativas de un nuevo jefe, de las expectativas de colegas, de expectativas de posibles nuevos subordinados que vamos a tener a cargo. Lo principal es empezar a entender cómo ser exitoso ante este reto, ¿sí? Y además, cómo interpretar los cambios que se van a avecinar y las situaciones para lograr los resultados y ser efectivos. El éxito en esta nueva etapa va a depender de cómo interpretemos estas situaciones. Cuando se nos presentan situaciones desconocidas donde debemos gestionar conducta y responder de manera rápida, entendiendo lo que la situación nos demanda, se va a determinar muy bien cómo vamos a responder ante esta situación. Si lo hacemos de una manera efectiva, vamos a lograr. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr las metas, los procesos, lograr el cumplimiento de este nuevo rol. Y de esta manera tener un impacto adecuado. Por el contrario, si no percibimos de manera correcta estas demandas de la situación, vamos a tener un mayor desgaste y un impacto negativo al enfrentarnos a diario con los retos que tenemos. Para iniciar es importante la base de nuestra guía. Algunas personas que nos acompañan han tenido la oportunidad de participar en las últimas semanas en otros de nuestros webinars. Algunos de ustedes son nuestros clientes o pues ya han escuchado parte de lo que es la teoría 3D. Como algunos de ustedes pueden ser nuevos en el tema, voy a darles las bases metodológicas para que ustedes puedan entender cómo utilizar nuestras herramientas y utilizar nuestra metodología para el logro de resultados. Lo primero es hablar de los conceptos básicos de la teoría del doctor Reading, la teoría 3D. Los aspectos básicos que vamos a ver son la capacidad de las personas, cómo evaluar la capacidad a partir de nuestras herramientas. Y hay una pregunta básica que debemos respondernos y es, ok, ¿todas las personas son capaces y pueden ser efectivas en diversas situaciones? La respuesta es que sí. Al realizar un trabajo específico, todos y cada uno de nosotros podemos utilizar un conjunto de conductas para lograr un resultado. En algunas ocasiones, estas conductas pueden ser acertadas y alineadas a la situación y en otras no. ¿De qué dependerá si logramos interpretar las situaciones de manera correcta? Pues que vamos a lograr influir en la situación, agregar valor y lograr que los resultados sean sostenibles en el tiempo. Tomar en consideración que todas nuestras conductas generan un impacto. Todo lo que hacemos genera un impacto no solo en nuestros compañeros, en nuestros superiores, en las labores que realizamos. Por lo tal, es importante en el proceso del conocimiento personal
y en el conocimiento de evaluación de talento, entender cuál es el impacto de mis conductas para poder dar respuestas a una situación como es la promoción. Vamos a hablar del contexto. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, vamos a actuar de cierta manera. Si nuestra situación cambia y todas las situaciones son diferentes y presentan diferentes demandas, el ser promovido a un nuevo puesto, pues nos llevará a tener un reto nuevo, a enfrentar complejas situaciones y nuestras conductas deben cambiar bien para adaptarse a estas situaciones. No se ha encontrado una fórmula para resolver cada situación. Sin embargo, lo más útil que podemos tener para esto es diagnosticar situaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues entendiendo los hechos de una manera adecuada y objetiva. Las personas más efectivas suelen responder mejor a los cambios. Esto lo determinó el doctor Bill Redding en su teoría y es algo que nos permite entender que entre mayor flexibilidad tengamos ante las situaciones, tendremos un mayor repertorio de conductas para responder y tener un mejor impacto. Todos podemos aprender a ser efectivos. Lo primero es aprender a percibir las situaciones que se nos presentan. Debemos tener una conducta flexible y se adapta. Lo primero que debemos entender es, ok, ¿cómo percibir estas situaciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Lo segundo, ¿cómo flexibilizar mi conducta? Y lo tercero, ¿cómo aprender a autogobernarse? Ahora, vamos a hablar un poco de la teoría, de los conceptos básicos. Y pues el núcleo de la teoría 3D son dos elementos básicos que determinan todos nuestros comportamientos laborales. El primero es lograr la terminación de una tarea y el segundo son las relaciones con otras personas. Al comportamiento enfocado en la tarea lo llamamos orientacional y está ubicado en el eje horizontal de esta gráfica, como lo vemos acá. Mientras que el comportamiento enfocado a las relaciones con otras personas lo llamamos orientación a las relaciones y se encuentra en el eje vertical de la misma escala. A través de entender que estas dos orientaciones nos permiten tener estrategias de influencia a través de las diferentes situaciones, cuando hablamos de la combinación de estos dos elementos, pues se da el origen de 4 estilos básicos que tenemos a continuación. Tenemos el estilo separado, que tiene una alta orientación que tiene baja orientación a las relaciones y baja orientación a la tarea. Tenemos el estilo relacionado, que tiene alta orientación a las relaciones y baja a la tarea. El estilo dedicado, que tiene alta orientación a las tareas y baja a las relaciones, y un estilo integrado, que tiene alta orientación de ambas orientaciones. Cuando hablamos de influir a través de estas orientaciones, hablamos de que podemos influir en las personas a través de las relaciones, es decir, tener confianza y generar un clima donde las personas empoderarse, estén motivadas y además con esta confianza y este empoderamiento logren los resultados de su posición. Por otro lado, la orientación a las tareas nos indica cómo influir en otros a partir de dirigir una situación, a partir de iniciar, ejecutar y finalizar una tarea para el logro de un objetivo y lograr como tal el objetivo y metas en una situación como tal. Ahora, a partir de estos 4 estilos,
el doctor Redding describe rasgos conductuales específicos que nos permiten entender que cada uno de ellos tiene un foco específico. Y a partir de esto es una orientación y una influencia como tal. El estilo separado se enfoca al cumplimiento de procesos, controles y sistemas. Al tener una baja orientación y baja orientación de las tareas, lo que hace una persona en el estilo separado es que influye en otros a través de las normas, a través de generar procesos de apegarse a lo ya establecido. Cuando hablamos de un estilo relacionado, el que se volca completamente a las relaciones, su influencia está marcada por el desarrollo de personas. ¿Qué quiere decir? Desarrollo quiere decir la confianza, el empoderamiento y el poder tener esta capacidad de habilidad para el desarrollo personal y profesional de, por ejemplo, los subordinados. En el estilo dedicado, el foco de la orientación está orientado a los resultados y a la productividad, y en el estilo integrado, pues que tiene alta orientación tanto a las tareas como a las relaciones, el foco está visto en el trabajo en equipo, la sinergia y la innovación. Ahora, para poder entender estos 4 estilos básicos, se pueden aplicar en cualquier situación. Son estilos que son preferencias, y si lo pudiéramos explicar en situaciones básicas, son preferencias que todos podemos llegar a tener y que no tienen una restricción situacional. Para manejar con efectividad situaciones diferentes, se pueden uno o varios estilos diferentes. Por lo tanto, para diagnosticar una situación debemos ir cuál es el estilo básico que ésta requiere. Ninguno de estos 4 estilos básicos es más efectivo que otro. Cualquiera de estos puede ser efectivo dependiendo de la situación. La efectividad se deriva de responder de manera adecuada a los requerimientos de la situación, es decir, como vemos aquí arriba, tenemos la efectividad conductual. Si logramos alinear nuestra conducta con las demandas de nuestro rol para lograr los objetivos, vamos a tener una mayor efectividad. Si por el contrario no logramos percibir exactamente cuáles son las demandas de la situación, podemos tener un impacto de menor efectividad. Ahora, cada uno de los estilos tiene un equivalente más o menos efectivo. Tenemos 8 estilos gerenciales, como podemos ver aquí. Tenemos el estilo promotor, ejecutivo, burócrata, autócrata, benévolo, en alta efectividad, y tenemos el estilo misionero, transacción, desertor y autócrata en baja efectividad. Cada uno de estos estilos tiene un impacto, y dependiendo de la situación, vamos a poder analizar dicho impacto como tal. Ahora vamos a hablar del contexto. Si bien lo analizábamos al inicio, evaluamos lo que es la conducta individual, la conducta grupal, y podemos determinar qué tan efectiva es. Ahora, desde la metodología también se evalúa el contexto, y el contexto nos permite entender que hay 4 tipos de situaciones. Existe la situación separada, en donde las principales demandas son los procesos y los procedimientos, y se requiere medir absolutamente todo. Se debe tener todo bajo control estricto, la información es muy crítica y el manejo de los recursos es muy relevante. Existen situaciones de tipo relacionado, que es la que vemos en este cuadrante. Exige confianza absoluta, situaciones en las que se necesita comunicación abierta, y hay un componente específico donde las personas piden empoderamiento, ánimo, comprensión.
Por otro lado, existen situaciones que requieren de una demanda dedicada. Piden estas situaciones es planificación absoluta de todo, donde hay que dirigir procesos, donde hay que ser experto en el tema y poder a través de órdenes lograr los objetivos. Hay otra situación como es la de tipo integrado, que requiere la interacción, la negociación, la colaboración para llegar al punto de toma de decisiones y pues lograr un consenso. Entendiendo que existen conductas y situaciones específicas, la efectividad va a depender de mover, es decir, nuestras preferencias a las demandas de la situación. Y a esto se le llamó percepción situacional. En una primera instancia es importante autoconocerse, saber cuáles son las preferencias y luego con esto poder entender qué es lo que me está pidiendo una situación específica para poder yo mover mi conducta y lograr los objetivos de la posición, los objetivos del rol. Para lograr la efectividad y para lograr interpretar las situaciones de una manera adecuada, se puede medir con la suma de 3 factores a partir de la teoría 3D. La primera es la percepción de estilo. Uno de los primeros pasos para mejorar la interpretación de las situaciones es mejorar nuestra percepción del propio estilo. Es el grado en el cual se sabe evaluar el propio estilo y además de manera objetiva entender el impacto que tiene este comportamiento en otros y poderlo evaluar correctamente. La utilidad del autoconocimiento nos permite lograr un impacto de mayor efectividad en las diversas situaciones que se nos presenten. Sin este conocimiento no se puede apreciar la situación en la que estamos situados y no podemos proveer los resultados de la propia conducta. Para lograr mover nuestra de acuerdo a las demandas de la situación que estamos viviendo, pues necesitamos flexibilizarnos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es la capacidad de entender qué me está pidiendo cada situación. Si yo me encuentro, por ejemplo, en un estilo parado, que es un estilo encaminado hacia los procesos, me apego hacia las normas, trato de llevar todo de una manera organizada y apegándome a todo lo que ya está determinado, pero la situación me está pidiendo que tenga una conducta donde pueda generar un impacto positivo a través de una conducta relacionada, es decir, abrir un poco más los canales de escucha, la interacción con mi equipo para lograr los resultados, pues la flexibilidad es poder entender el espectro de la situación, los hechos que se me están presentando y poder cambiar este estilo separado ligado a los procesos a abrirme relaciones interpersonales. Cuando logramos entender que debemos mover nuestro estilo y esto nos hará llegar a los resultados con menor desgaste, porque al lograr mover nuestra conducta básica y al lograr entender, por ejemplo, las posiciones de nuestros compañeros en nuestro equipo de trabajo, lograr un mejor resultado, pues vamos a evitar las conductas de baja efectividad. Cuando hay un exceso, por ejemplo, en la conducta separada de las normas, cuando la situación requiere mayor comprensión, motivación o ánimo, pues se va a la deserción, a caer en un impacto donde hay un estancamiento porque hay un exceso de análisis y esto puede causar cierta parálisis en un proceso o en el impacto que se tiene para lograr los resultados. Cuando se logra la habilidad, es decir, poder mover nuestros comportamientos básicos de acuerdo a las demandas que nos está pidiendo nuestro rol, pues lograremos
tener una flexibilidad y dar una mayor respuesta ante diversas situaciones. Que pues, nos habla la teoría 3D sobre cómo llegar a la efectividad es la gestión. Hay situaciones donde a partir de poder modificar ciertos factores y lograr gestionar de una manera adecuada cierta situación, vamos a poder lograr el resultado óptimo. Por ejemplo, un gerente o una persona que ha sido promovida con un estilo completamente relacionado o con un estilo basado en la confianza, la apertura, en tener un foco hacia el desarrollo, la promoción y el volcarse hacia las personas, tiene una posición gerencial ahora que le requiere dirigir, orientarse a los resultados, estar totalmente preocupado por la efectividad. Le cuesta mucho mover su estilo relacionado porque es el estilo con el cual había funcionado perfectamente en una posición anterior. Para gestionar una situación, lo que podría hacer este gerente es traer a otra persona que maneje con lo dedicado, pueda dirigir un grupo nuevo, pueda tener estas conductas de dirección y le reporte de una manera adecuada y así lograr los objetivos, ¿sí? No siempre se van a poder gestionar las situaciones, pero en gran medida, si hay posibilidad, lo vamos a lograr y se va a dar la efectividad. ¿De qué depende ser efectivos? Pues también de conocer cuáles son, pues lo primero, de nuestro personal, cuáles son las situaciones, por ejemplo, de nuestra historia personal que han marcado ciertas conductas en nosotros. También conocer, pues, cuáles son las experiencias laborales y cómo hemos funcionado en ellas y cómo la conducta ha tenido en cada situación. Ahora, para poder lograr los objetivos de una nueva posición, es necesario potenciar la inteligencia situacional. Es la habilidad de leer una situación de una manera objetiva a través de los hechos y flexibilizar el comportamiento. Existen personas con un nivel mayor de percepción e inteligencia que otras, debido a su experiencia, su historia de vida, su trayectoria. Esta es una variable que se puede mejorar o aprender, debido a que con esta inteligencia situacional podemos guiar el estilo de gestión y trabajar con mayor flexibilidad en una situación nueva. El Departamento de Recursos Humanos tiene un reto bastante importante y es acompañar el proceso de una promoción a través de nuestras herramientas. Tenemos dos herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico de la situación y de la realidad. Una es el perfil de requerimientos gerenciales y el otro es el perfil de requerimientos en ventas. Con ellas se puede orientar la efectividad, ya que evalúan e interpretan haciendo una lista de conductas adecuadas para lograr la efectividad en una situación ya sea gerencial o de ventas y guiar de una manera de uno a uno el estilo de gestión de una persona que va a ser promovido o que está ya en una posición gerencial y requiere manejar o interpretar o percibir la realidad de una manera diferente para que su estilo de liderazgo sea el adecuado y logre los resultados. Para evaluar y hacer un diagnóstico situacional, debemos entender que las situaciones son muy amplias. A partir de la teoría 3D, el doctor Redding evalúa o determina que existen 5 elementos básicos de la situación como de un vendedor. Existen demandas a partir de la organización.
La organización en la que se encuentra un líder, pues tiene factores organizacionales que determinan la manera de hacer las cosas allí. La cultura, los factores culturales, los valores en un líder. No es lo mismo ser un líder en un banco a ser un líder en una empresa familiar. Y se expresa por todas las normas y los procesos operativos que tiene la organización. Tenemos una demanda de tecnología que hace referencia a la forma en cómo se realizan las tareas propias del rol y las tareas propias de los subordinados que dependen de este líder. Es decir, la naturaleza de la organización y del negocio también hacen parte de cómo se hacen las cosas allí. Existe una tecnología de tipo relacionada, separada, dedicada e integrada. También tenemos tres factores que son determinantes y son las expectativas humanas. Están las expectativas por parte del superior de un líder, es decir, lo que espera del líder, lo que espera del superior que haga los resultados. Por lo general, depende mucho de entender también cuál es el estilo básico de este superior para lograr entender y alinearse a la situación y a las demandas de este superior en este nuevo cargo. Por ejemplo, si tenemos un superior que es de estilo dedicado, va a querer que el líder le reporte de manera rápida, muy concisa y frente a los resultados, con reportes, con evaluaciones y que se inicien y se terminen las tareas de acuerdo a lo estipulado. El líder debe entender cuáles son las demandas de su superior y responder a estas demandas para lograr manejar de una manera adecuada las situaciones de interacción que tenga con su superior. Por otro lado, tenemos las demandas de los colegas y los subordinados. Y son las expectativas y lo que se espera de este líder en esta posición. Cuando hablamos de la situación de un vendedor, hablamos de 5 elementos que nos permiten evaluar esta situación. El primero y el más importante es el producto. El producto que maneja este vendedor tiene unas características específicas. No es lo mismo vender servicios o vender un producto tecnológico, ¿sí? Y por lo cual el producto va a determinar las conductas que debe emitir el vendedor para lograr una correcta interacción con sus clientes y así cerrar las ventas. También existen los elementos de evaluación en cuanto a la organización, los clientes, expectativas humanas que tiene un cliente a partir de la interacción con este vendedor, la interacción que pueda lograr un cierre dependiendo del producto, cómo debe mover este vendedor su conducta para lograr impactar adecuadamente a este cliente y cerrar las ventas. Y además, pues tenemos las demandas de los colegas y además la del superior. Perfecto. Vamos a empezar a hablar de el perfil de requerimientos gerenciales como tal. Este es un que nos permite, a través de una medición, contextualizar conductuales en un puesto de trabajo para orientar el liderazgo de un gerente. Es decir, hacer una lista clara y específica de cuáles son las conductas que debe emitir este líder en una nueva posición para lograr los resultados, evitando los desgastes. Para los resultados hay que enfocarse en la conducta adecuada y en las tareas para lograr los resultados. Muchas veces cuando utilizamos una conducta inadecuada en una situación, lo que generamos es un desgaste, no solo en un equipo de trabajo, sino en un desgaste también personal.
Lo que busca este perfil de requerimientos es poder describir las conductas y a partir del modelo del análisis situacional que nos propone el doctor Redding, sistematizarlo, este conjunto de conductas y además de demandas situacionales en los requerimientos que nos piden las tareas gerenciales y los requerimientos humanos. Este perfil es frecuentemente utilizado en procesos de desarrollo y específicamente nos permite evaluar y dar un mapa para poder lograr guiar y con estos requerimientos flexibilizar la conducta y lograr los resultados. Para hacer un diagnóstico situacional debemos hacer una evaluación, como les decía, de los elementos de la situación que vamos a ver. En este caso, analizando una situación gerencial, mirando y estructurando una situación de liderazgo, pues podremos entender cuáles son las responsabilidades gerenciales que va a tener una persona al llegar a una posición. Evaluamos los elementos de la situación y empezamos por entender cuáles son los procesos, los procedimientos que debe adoptar un gerente para influir y lograr los resultados. Existen como tal responsabilidades gerenciales para cada uno de lo que son los 5 estilos básicos. Y cada uno de ellos tiene para hacer una evaluación. Además, también tenemos lo que son las demandas humanas. Con estas demandas y entendiendo las expectativas de los elementos que ya vimos, que son el superior, los colegas, lo que es los subordinados, entender cuál es la conducta para lograr los resultados específicos en la situación. Se utilizan los 20 indicadores, 5 básico, y haciendo básicamente una pregunta donde se describa mejor las expectativas tanto de los procesos, los procedimientos que se está manejando en la situación, qué es lo más adecuado. Haciendo esta lista de entender los procesos, cómo se deben manejar y además también entendiendo cuáles son las demandas humanas, vamos a tener una lista específica para determinar las conductas con las cuales se va a lograr lo que es la efectividad. Para evaluar las situaciones con nuestras herramientas, a partir de nuestro perfil, lo podemos hacer de 2 maneras. Tenemos, a partir del perfil del puesto, lo podemos hacer que ya lo vimos a través de los elementos, a través de las demandas, o lo podemos hacer a través de una encuesta en línea. Les quería comentar que, por cierto, vamos a tener un nuevo diagnóstico en línea que nos va a permitir realizar este proceso de una manera muchísimo más adecuada. Y el diagnóstico que vamos a utilizar hacen una evaluación únicamente de 10 minutos, tomando las demandas que debe tomar el superior de esta persona, y es con estas demandas vamos a tener la información precisa para dar un mapa específico y poder guiar los procesos como tal de una promoción. Ahora, vamos a empezar a analizar algo bien importante, cómo poder entender a través de un caso práctico nuestras herramientas y cómo acompañar los procesos de una promoción. El caso práctico habla de que José ha sido promovido a gerente de ingeniería, para lo cual es necesario que interprete las demandas de su nuevo rol después de haber hecho el diagnóstico de la situación.
De este diagnóstico vamos a analizar dos componentes básicos, que son las responsabilidades gerenciales y las demandas. Después de hacer el levantamiento del perfil de requerimientos, los elementos dominantes fueron estos dos. Ahora, este es el mapa del diagnóstico situacional que debe tener José para entender cómo debe mover su conducta y lograr los resultados. Lo primero es entender cuáles son las responsabilidades gerenciales que va a tener el rol. Lo que debemos analizar en esta parte es de las 20 elementos, 20 demandas que tenemos, existe un fuerte componente relacionado, es decir, José se va a enfrentar o va a tener un equipo totalmente diestro, un equipo que tiene el conocimiento del área y además que tiene lo que es habilidad y juicio para realizar su gestión. Es un equipo competente, experto en la materia y autónomo. En las responsabilidades que tiene José como tal en este rol, el compromiso requerido es que él, a través del impacto de su conducta, moverlos para que logren los resultados, que ellos se comprometan de manera personal para lograr así un resultado grupal por parte de ellos. Este equipo tiene algo y es que son autónomos en lo que es seleccionar las herramientas y medios que utilizan para su gestión. Al ser un equipo de un área de ingeniería, lo que vamos a ver es que como son expertos, ellos pueden determinar qué métodos utilizar, en qué momento y cómo hacerlo de una manera. Ahora, entendiendo esto, hay un componente relacionado donde es influencia de este líder se volque directamente a influir en ellos a través de la comunicación, a través de el empoderamiento. Además, existe una demanda de tipo separado, que es el control por sistema. Es decir, este líder va a tener que hacer un control continuo de los subordinados que sigue bajo lo establecido en un manual o en un proceso específico. Las demandas humanas que requiere esta posición por parte de José son las siguientes. Primero, sus subordinados tienen expectativas en que él pueda tener una actitud abierta, que escuche, que acepte y que anime el proceso. Además, tiene conductas específicamente separadas por parte de lo que es su jefe y sus subordinados, donde van a esperar que cada uno pues de ellos tenga una participación por parte de José a través de examinar, medir y controlar, manteniendo los procesos bajo las normas. Y también tenemos unas demandas dedicadas que nos permiten entender que, por ejemplo, su superior espera de él que organice, que tenga iniciativas y que además evalúe constantemente el desempeño de los subordinados. ¿Qué vamos a hacer para poder entender pues, la situación y poder ayudar a José a lograr modificar o interpretar cuál es su conducta y moverse hacia lo requerido? Lo que requerimos es entender, haciendo una evaluación del diagnóstico de efectividad gerencial previa de José, pues vamos a entender cuál es su situación. A partir de entender
cuáles son sus estilos que en el presente, podemos acompañar un proceso para que él pueda mover su conducta, flexibilizarla y llegar en su nueva posición. Si vemos aquí en el balance de sus estilos aplicados, José tiene conductas dominantes en su gestión actual, que es la conducta burócrata, que es del estilo separado de alta efectividad, y la conducta autócrata benévolo, que es la conducta de alta efectividad del estilo dedicado. Vamos a analizar cuáles son las demandas que tiene José en la posición. Vamos a poder entender que requiere no solo de las conductas que ya está manejando muy bien, que son las conductas separadas y dedicadas, sino requiere un componente importante de conducta relacionada. ¿Y qué quiere decir esto? El estilo de su liderazgo para lograr los resultados en esta posición requiere que él adecue su conducta a lo que es las conductas relacionadas. Si vemos bien, pues hay unas brechas importantes que trabajar con él para lograr su desarrollo. La idea es poder lograr trabajar con él la conducta relacionada de alta efectividad, que es el estilo promotor. Y con él lograr que José emita las conductas adecuadas en su nuevo rol, que serían las conductas de estilo promotor. Las conductas de estilo promotor dan respuesta a las demandas de este rol. Y como lo vemos, él requiere de un acompañamiento a partir del proceso de desarrollo para mover su conducta desde los estilos que maneja, y esto lo podemos hacer a través de estrategias que le puedan ayudar a tener un mejor impacto. Desde desarrollo siempre hemos tenido algo muy claro desde la metodología y el proceso que utilizamos de nuestras herramientas, y es que para mover la conducta a estilos específicos es mejor realizarlo en L para que él pueda llegar a una conducta promotora a través, por ejemplo, de las conductas separadas que maneja. Ahora, José, al tener pues el mapa de la situación, pues le permite interpretar y aprender a percibir nuevas situaciones. Esta guía, la cual le permite orientarse, es un mapa específico que le va a ayudar para lograr moverse de acuerdo a lo que él requiere. Le va a permitir tomar conciencia de las conductas que está utilizando pues, en el presente o en el pasado, y las que debe utilizar en el futuro, en esta nueva posición. Y lo que le va a llevar a tener mayor efectividad. Si José quiere ser exitoso en su posición de líder, pues necesita ser mucho más relacionado y desarrollar conductas de tipo promotor. Ahora, para ir finalizando, vamos a entender cuál es el papel que tiene recursos humanos en el acompañar estos procesos. Una de las razones por las que la gente llega a fracasar en este tipo de promociones es porque aplica las mismas prácticas, costumbres y comportamientos que lo hicieron exitoso en el pasado. Con nuestras herramientas, lo que buscamos es garantizar el éxito de cada uno de los procesos de promoción y ayudando a tomar las decisiones y acompañándolos a ustedes como los que deben manejar este proceso, y dándoles la información adecuada para ir de la mano con las personas que van a ser
promovidas y que logren los resultados. Ahora, esta es una lista de pasos prácticos para evaluar la situación desde recursos humanos y entender si el líder o el vendedor será efectiva en ella. Se ocupa, la primera es que se ocupa el diagnóstico de efectividad gerencial o el diagnóstico de efectividad en ventas en el gerente o en el vendedor, siendo el caso, y pues se aplica el diagnóstico en un primer momento. En un segundo momento, el jefe de la posición, que será el jefe futuro de este gerente o de este vendedor, contesta el test de 10 preguntas que toma 10 minutos, que es el perfil de requerimientos. Luego, en un tercer momento, recursos humanos en la plataforma conecta el resultado del diagnóstico de este vendedor o de este gerente con el perfil, y a partir de tener lo que son los resultados y las brechas como tal, y el análisis, que además es una guía de qué hacer, pues se obtiene lo que es un resultado específico y podemos hacer un proceso adecuado de promoción. Los reportes situacionales estarán disponibles, como les comentaba, desde el 30 de junio y esto lo tendremos disponible tanto en inglés como en español. Para terminar, queremos hacer una invitación, y es que si ustedes quieren ser de las primeras personas en conocer este nuevo reporte, les vamos a hacer el envío antes de tiempo, es decir, un envío previo para que conozcan este reporte a las 10 primeras personas que nos escriban al correo info@readingassessment.com, y les daremos el reporte demostrativo antes de nuestro lanzamiento oficial. Entonces, todas las personas interesadas lo van a poder hacer a través de la solicitud en nuestro correo. Y pues damos por terminado el webinar. Es un gusto estar con ustedes y vamos a estar muy pendientes de todas sus inquietudes y en poderles brindar de primera mano este nuevo reporte, que les va a dar una guía muy rápida y va a permitir acompañar de una manera acertada los procesos de promoción en sus organizaciones. Muchas gracias.